Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Como les prometí, aquí está la presentación de la clase de esta semana. Como recordarán, nuestro aprendizaje esperado es reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes para identificar las propiedades de la forma. ¿Qué quiere decir? Que vamos a observar nuestro entorno para ubicar estos elementos básicos, que es lo que vamos a ver, cuáles son, y así poder identificar las formas que hay en lo que vemos y por supuesto ya podamos darle una interpretación. Nuestro tema del día de hoy es elementos básicos de las artes visuales, es lo que vamos a empezar a ver. Así que, pues el inicio siempre es por el punto, porque como se los voy a explicar más tarde, es el origen de todo y bueno, el ritmo visual nos va a ayudar a, de algún modo, entender la intención de la imagen. El propósito de la clase es comprender el uso de los elementos del punto, la línea y el ritmo visual en distintas obras artísticas. Vamos a ver cómo se compone cada obra y qué es lo que podemos utilizar para hacerlas nuestras. Para empezar, existen distintos tipos de elementos básicos de las artes y los podemos clasificar en tres grupos. Por una parte tenemos lo que son los elementos sintácticos, que son aquellos que le dan el significado a la obra y que van desde el nombre, el autor, el estilo del autor, hasta el contexto que tiene alrededor, por qué fue hecha, con qué intención, y los efectos psicológicos que causan en las personas cuando las ven. También tenemos lo que son los elementos compositivos, que son aquellos elementos que utilizan las formas, los cuerpos que hay en ese espacio para crear ciertas sensaciones. Y tenemos lo que son estos elementos plásticos, que es lo que vamos a ver ahora, que son aquellos que le dan forma a las cosas, son los que componen todas las imágenes y de algún modo son los que le dan vida. Tenemos el punto, y del punto se origina la línea. Al desplazar el punto obtenemos lo que es una línea, y de la línea obtenemos la forma. Cuando ya tenemos estos tres elementos, pues ya podemos empezar a crear imágenes. Y le agregamos color, le podemos agregar textura, le podemos agregar iluminación y los encuadres. Los encuadres, ¿qué quiere decir? Que es lo que estamos viendo tal cual en nuestro espacio. Vamos a verlo un poquito más adelante después. Nuestro primer tema sería, como ya les había dicho, el punto. Como aquí lo podemos leer, el punto es la unidad mínima de expresión y está presente en todas las imágenes. Es lo que crea todo lo que alcanzamos a ver. Y existen dos tipos de puntos. El punto geométrico, que es aquel que es considerado como perfecto porque es el cruce entre dos planos, como aquí podemos verlo en este plano cartesiano, y no lo podemos más que distinguir, no lo podemos representar como tal porque no tiene forma. Pues como el punto es la unidad mínima, es como si fuera un átomo, y la forma sería lo que se deriva de ese arrastre del punto y crear líneas, y el conjunto de las líneas se crean las formas. Entonces, por decir aquí, esta representación que tenemos, que parece un puntito, realmente no lo es porque estamos viendo de la forma. Es un círculo muy, muy pequeñito tratando de simular un punto. El punto artístico es un poco más flexible. Para el arte, el punto es tanto la principal forma de expresión, porque es desde donde inicias, el momento en el que el lápiz se posa sobre el papel o sobre el lienzo, o el pincel, o el plumón, lo que estén intentando hacer el arte, desde ese momento ya estamos creando un punto que vamos a arrastrar por todo nuestro espacio para crear lo que son estas formas. También vamos a utilizar el punto para tratar de ubicar los elementos más importantes dentro de la obra. A esto le vamos a llamar punto de atención. Y es el elemento más importante porque es en donde se centra el interés. En este caso, en esta obra, como veíamos en la clase de esta semana, en la videoclase, en esta obra de Joan Miró existen 4 elementos. Tenemos aquí el color azul, que también tiene una textura. Tenemos esta forma roja, tenemos esta línea y tenemos este circulito más pequeño. Habíamos acordado que esta forma, este círculo de forma rojo, era nuestro centro de interés,
y por lo tanto nuestro punto de atención, porque era lo primero que nos jalaba la mirada, era lo que nos daba como tal el golpe visual de inicio, y de ahí ya podíamos observar todo lo demás. Dependiendo de cómo utilicemos ese punto de atención, vamos a crear ciertos efectos. Por decir, en el caso de esta pintura de Roy Lichtenstein, nuestro centro de atención es justamente el sol rojo que tenemos aquí. Y alrededor de él se acomodan, se podría decirlo así, todos los elementos. Entonces, lo que nos está generando es una sensación de orden. A diferencia de esta pintura de Robert Delaunay, en la cual tenemos tantos puntos de atención que lo que nos está generando es una sensación de inestabilidad. No sabemos qué ver primero, no sabemos si vemos aquí abajo o aquí arriba, o este círculo rojo con azul, o este círculo rojo con negro, porque todo nos llama la atención. Esa es la intención del artista, tal vez, de que veamos toda la obra de un solo vistazo. Pero pues eso nos causa el efecto de que está desordenado o de que es inestable. También tenemos otros dos efectos que nos causan las imágenes, que son la tensión, que depende de qué tan pegado a los lados, a la derecha o a la izquierda, esté nuestro punto de atención, o el peso visual, que nos habla de qué tan abajo o tan arriba está nuestro centro de atención. Por decir, en esta imagen de Fortnite, que podemos ver aquí, nuestro centro de atención, también ya lo hemos visto, que eran los personajes. A pesar de que hay más elementos, lo que nos llama primero la atención son los personajes. Ya de ahí podemos empezar a ver que aquí hay manos, que aquí hay casas, o chozas, como quieran decirle, que aquí está la nube morada. Ya lo principal es el grupo de personas. Y como nos está dirigiendo la mirada hacia el lado derecho, entonces decimos que nos está generando un efecto de tensión hacia el lado derecho. Obviamente, si estuvieran de este lado, tendríamos tensión hacia el lado izquierdo. En pues sí, en esta carátula de portada de cómic de Batman, vamos a ver lo que es el efecto del peso. Nuestro centro de atención, también ya lo hemos visto en clase, es este círculo amarillo junto con el águila. Es lo que más nos llama, lo que nos dice, véanme, por favor. Entonces, nos genera una sensación de que están cayendo. Por lo tanto, pues el efecto que nos produce es de que es más pesado, por decir, que el logotipo que tenemos aquí arriba. Este logotipo es más ligero, porque está un poquito más arriba, y esto es más pesado porque está pegado hacia abajo. Entonces, tiene peso visual. Ahora vamos a ver lo que es el ritmo visual. Así como en la música que estuvimos viendo en las clases de Aprende en Casa, tiene una secuencia de sonidos que nos generan armonía, sonidos armoniosos. En las artes visuales ocupamos el ritmo visual para también generar armonía. Y aquí el ritmo visual sería una secuencia de figuras que están ordenadas y que podemos encontrar en tres modalidades. Primero podemos distinguir lo que es el ritmo continuo, que es la misma figura con el mismo color, el mismo tamaño, repetida un sinfín de veces. No importa si están así en forma de onda como aquí, no importa si están en forma circular, no importa si es en línea recta. El punto es de que están pues sí, una tras otra y no cambia nada. Después tenemos lo que es el ritmo creciente, que es la misma figura, pero va cambiando en cada repetición de tamaño. O va creciendo, eso es ritmo creciente, o va decreciendo, que también se le puede decir ritmo decreciente. Y por último tenemos lo que es el ritmo alterno, en donde ya vamos a ir poniendo una imagen u otra, como dice el título, alterno, alternando entre una figura y otra, y vamos a poder cambiar tanto como tal la figura, los colores, los tamaños, la cantidad, pero se va a tener que ir repitiendo de todos modos. Por decir, aquí en este caso son esta figura grande, luego una chiquita, luego otra vez otra grande, otra chiquita, pero podríamos estar poniendo, por decir, un cuadrado, un triángulo y un círculo, y otra vez un cuadrado, un triángulo y un círculo. Bueno, ahora vamos a poner en práctica lo que hemos estado viendo con estos ejemplos visuales. Tenemos esta imagen de las famosas matryoshkas, y lo primero que tenemos que identificar aquí es cuál es nuestro punto de atención.
En este caso, como todos habíamos acordado, nuestro punto de atención es esta matrioshka más grande, la muñeca más grande, y nos genera una sensación de orden porque en torno a ella se acomodan las demás. Como va cambiando de tamaño, entonces también estamos notando que tiene ritmo visual decreciente, es creciente o decreciente, como ya lo habíamos dicho. Y como la vista nos está jalando hacia abajo y hacia este lado, entonces tiene peso visual y aparte, bueno, peso visual hacia la parte de abajo y tensión hacia el lado izquierdo. Esta imagen fue un poquito más complicada, pero bueno, hay muchas cosas que nos llaman la atención de ella, sobre todo las plumitas estas del pavo real. Son demasiados puntos de atención, lo demás es muy estático y estos son los únicos que andan por ahí. Llaman mucho por los colores y por eso nos genera una sensación de desorden, o no tanto de desorden, sino de inestabilidad, como si estuviera saltando de un lugar a otro, porque son varios puntos de atención. Pero como están dirigidos hacia la parte de abajo, nos está generando un efecto de peso visual que está reforzado también por este oscurecimiento de aquí de las plumas. Nos está generando una sensación tanto de tensión como de peso hacia la esquina inferior izquierda. También podemos encontrar que hay ritmo visual continuo, porque a pesar de que esta figura es más chiquita que esta y que no, es más grande, mejor dicho, esta figura es más grande que esta y esta es más grande que esta, todas las que están en línea son del mismo tamaño. Chequenlas ahí, vean. Estas son como las grandes, las medianas y las pequeñas. Siguiente imagen. Aquí nos cuesta un poco de trabajo encontrar cuál sería nuestro centro de atención, nuestro punto de atención, porque hay muchos, son diferentes. Pero sí logramos captar de que nos genera una atención hacia el lado derecho, porque es donde están las figuras un poco más rellenas, y tenemos que este punto lo unimos visualmente con el que está aquí, y con el pedacito que está acá, entonces nos está jalando directamente la vista hacia el lado derecho, nos genera tensión hacia el lado derecho, pero también nos da el efecto de desorden, porque todos son puntos de atención de algún modo, todo nos llama la atención, y bueno, son muy fuertes el llamado que nos hace. Y por último vemos que tiene un ritmo alterno, porque a pesar de que todos son como circulitos, van cambiando. Aunque por decir son del mismo color, no son la misma forma. Y aunque estos son la misma forma, no son la misma textura. Y estos, aunque son la misma forma y el mismo color, no son tampoco la misma textura. Ok, bueno, entonces ahora vamos a ver en qué consistirá nuestra actividad. Para empezar, vamos a utilizar la técnica del encuadre, que podemos ver aquí con el ejemplo de esta chica, para ubicar una escena en donde encontremos ritmo visual. Esto va a ser mirando todo nuestro alrededor, toda la casa, el patio, la azotea, en donde sea. Ustedes vayan haciendo su encuadre hasta que encuentren un tipo de ritmo visual, no importa cuál de los tres sea, pero que se note que es ritmo visual, y esa escena es lo que vamos a dibujar. Vamos a empezar a dibujar de una forma, bueno, sin recargar tanto el lápiz, que sea ligerito sobre el papel, para que si en algún momento necesitamos borrarlo, podamos hacerlo sin ningún problema. Ya no quedaría tan marcado. Vamos a intentar también de colocarle lo que son el efecto de luces y sombras, como vemos en este ejemplo. Si la luz nos está dando de este lado, pues obviamente de este lado nos genera una sombra. Si la luz nos da de este lado, entonces la sombra estaría del lado contrario. Traten de captar eso en su dibujo. Y de inicio, como ya les dije, primero es todo a lápiz. ¿Por qué a lápiz? Porque de todos modos lo vamos a rellenar después. En este ejemplo, por decir, ya está la obra como tal con puntitos. Esta técnica se llama puntillismo y pertenece a una de las grandes vanguardias que existieron a mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, que tal vez veamos más adelante si regresamos con tiempo de la pandemia, bueno, de todo este periodo de pandemia. La técnica de puntillismo consiste, como dice su nombre, en rellenar
pues, las formas, darle forma a las cosas utilizando puntos. Vamos a utilizar plumones, crayones, colores, pintura, lo que se les ocurra, lo que tengan ahí a la mano. Es más, si tienen pedacitos de plastilina, si tienen plastilina y quieren hacerla con plastilina, pues con puntitos de plastilina lo vamos a hacer. Si tienen, no sé, piedritas de colores, si que las quieran poner, o semillitas, o lo que sea, pues las van a poner. Ustedes ya se las ingenian ahí. Yo nada más les estoy diciendo que tiene que verse con puntitos. En los segmentos donde hay más luz, vamos a hacer puntitos más pequeñitos y más separados. En los segmentos donde van las sombras, vamos a juntar los puntitos y tratar de hacerlos un poco más grandes, para que nos cree este efecto, obviamente, de degradado, como un tipo de degradado. Si es necesario, vamos a combinar otros colores para darle una intensidad más grande, como en este caso, que podemos ver que sobre el verde, a pesar de poner encimados, bueno, mejor dicho, muy juntitos los puntitos, le pusieron también puntitos de negro para hacer todavía más fuerte esas sombras. O podemos hacer como aquí un degradado de colores que va desde el rojo hasta el amarillo, simplemente con puntitos. Eso ya ustedes lo decidirán. Para finalizar, vamos a responder estas 3 preguntas. Para empezar, ¿qué tipo de ritmo visual fue el que obtuvieron? ¿Cuál es el punto de atención de esa obra que están haciendo? ¿Y qué efecto visual está produciendo? Acuérdense, tensión, peso, orden, desorden, ¿sí? ¿Qué tipo de ritmo visual es? ¿Creciente, alterno o continuo? ¿Y cuál es el punto de atención de la obra? Pues eso es todo, chicos. Los dejo con la frase del pintor Balthus, que dice: uno siempre debe dibujar con los ojos, cuando uno no puede dibujar con un lápiz. Eso quiere decir que no siempre necesitamos de herramientas para poder crear arte, porque ya en nuestra cabeza lo estamos creando. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto los voy a atender en el correo electrónico o por medio de mensajes de Classroom. Me voy a tardar un poquitito, pero pues les voy a responder, no se preocupen. Recuerden sus medidas de sanidad, lavado de manos, cubrebocas, gel antibacterial. Si no tienen necesidad de salir, quédense en casa y siempre tengan cuidada su sana distancia. Nos vemos en la próxima clase.